Bienvenidos a un nuevo avance de Doménica Montero, una historia donde las pasiones se confunden con la traición y las verdades ocultas empiezan, por fin, a salir a la superficie. Ernesto llega a esa casa con una maleta pequeña y un discurso que intenta convencerse a sí mismo de creer. Dice que está ahí para proteger a Doménica, para vigilar a Chiara y evitar que siga contaminando todo con su veneno silencioso. Pero la realidad es mucho más cruda. Ernesto no sabe vivir lejos de Chiara. Su voluntad ya no le pertenece, y aunque intenta negarlo, su corazón sigue atrapado en una relación torcida que lo consume lentamente. Chiara, por su parte, nunca se engañó. Desde el primer momento entendió que Ernesto era suyo, que bastaba una mirada calculada o un gesto aparentemente tierno para manejarlo a su antojo. Lo convierte en una herramienta, lo usa para obtener información, para mover influencias, para espiar cada paso de Doménica desde dentro. Ernesto lo intuye, siente que algo no está bien, pero decide callar, convencido de que ese amor retorcido justifica cualquier sacrificio. Sin embargo, las grietas empiezan a hacerse visibles. Gestos fuera de lugar, silencios incómodos, sonrisas que cambian según la persona que esté enfrente. Ernesto comienza a notar que Chiara siempre tiene prisa cuando él aparece, que esquiva sus preguntas y que su cercanía ya no es la misma. La desconfianza crece lentamente, como un veneno que corre por sus venas, hasta que el destino decide ser despiadado. El momento en que los ve juntos lo destruye por completo. Chiara y Gennaro, besándose sin pudor, entregados a una pasión que no deja espacio para la duda. Ernesto no grita, no interviene, no se mueve. Se queda paralizado, sintiendo como algo dentro de él se rompe para siempre. En ese instante comprende que fue utilizado, reducido a una simple pieza dentro de un juego que nunca controló. El dolor es devastador, pero también revelador. Todo encaja, las mentiras, las ausencias, las manipulaciones. Chiara nunca lo amó. Gennaro siempre fue su cómplice. Y esa verdad amarga, aunque lo deja en ruinas, también marca el inicio de su liberación. Ernesto toma una decisión silenciosa pero firme, no volverá a ser usado, no permitirá que vuelvan a manejar su vida. Recupera algo que había perdido sin darse cuenta, su dignidad. Mientras tanto, en otro punto de esta historia, don Andrés enfrenta su propio ajuste de cuentas con el pasado. Revisando documentos antiguos y recuerdos que creía enterrados, encuentra una carta escrita por el padre de Doménica. La lee una y otra vez, y cada palabra pesa como una sentencia. Allí está la verdad que fue ocultada durante años, el acuerdo con el padre de Luis, la cesión legítima de las tierras como un acto de gratitud por haber salvado 2 vidas. La vergüenza lo invade. Comprende que el conflicto con Luis nació de una mentira alimentada por el orgullo y las intrigas ajenas. Que Doménica fue arrastrada a una guerra que nunca le perteneció. Cuando ella lee la carta, el mundo se le derrumba. Cada acusación injusta, cada palabra hiriente que lanzó contra Luis y su madre regresa como un eco insoportable. La culpa la golpea con fuerza y la obliga a enfrentarse a la mujer que fue, y a la que ya no quiere seguir siendo. Doménica, por primera vez, se ve obligada a mirarse sin excusas. Comprende que fue injusta, que dejó que su carácter fuerte y las versiones manipuladas de otros la cegaran por completo. La verdad cae sobre ella como un peso insoportable. La culpa se instala en su pecho, densa, asfixiante, sin darle tregua. Ya no hay escapatoria. Sabe que debe enfrentar a Luis, pedir perdón, retirar la denuncia y asumir las consecuencias de sus actos, aunque eso signifique quedar expuesta y humillada. Para Gennaro, en cambio, la revelación es una humillación que no puede digerir. Enterarse de que las tierras del espejo de luna pertenecen legalmente a Luis despierta en él una rabia salvaje. Ya no puede cruzar esos terrenos, ni usar la laguna, ni mover su ganado como antes. Y cuando Doménica le deja claro que no tolerará ni una provocación más, su odio se vuelve más oscuro, más peligroso. Maldice a don Andrés, maldice a Luis y jura, en silencio, que encontrará la forma de quedarse con esas tierras sin importar el precio. En su mente, la ambición crece como una enfermedad que lo consume desde dentro. Con el corazón en la garganta, Doménica camina hacia la casa de Luis. Cada paso es una batalla contra su orgullo. Cuando la puerta se abre y Mercedes aparece, el rechazo es inmediato. Sus palabras son duras, afiladas, recordándole cada error,
cada herida que dejó abierta. Doménica no se defiende. No puede. Sabe que merece ese desprecio. Luis intenta mediar, pero la tensión es insoportable. Entonces, lejos de esas paredes cargadas de resentimiento, Doménica por fin se quiebra y dice todo lo que lleva dentro. Luis la escucha en silencio, firme, sin suavizar la verdad. Acepta sus disculpas, pero deja claro que el perdón no borra el pasado. Esa honestidad duele más que cualquier insulto. La discusión sube de tono, las emociones desbordan, hasta que Doménica, dominada por la rabia y la vergüenza, levanta la mano. Luis la detiene. Ese gesto lo cambia todo. El beso que sigue no es una reconciliación, es un choque brutal de emociones contenidas, de amor herido, de reproches callados durante demasiado tiempo. Nada queda resuelto, pero nada vuelve a ser igual. Entre los árboles, oculto en la distancia, Genaro es testigo de todo. En su mirada nace una decisión peligrosa. La confrontación no tarda en estallar, golpes, gritos, sangre. La violencia deja al descubierto lo inevitable. El amor entre Doménica y Luis sigue vivo, aunque todos se empeñen en negarlo. Mercedes lo comprende con horror cuando su hijo se lo confiesa. En lo más profundo sabe que ese sentimiento solo traerá dolor. Mientras tanto, la llegada de Sofía parece, al principio, un respiro. Una mujer rota buscando refugio. Pero nadie imagina que su presencia reabrirá una herida antigua. Cuando Chiara la ve, el miedo la delata. La camioneta negra, el recuerdo del accidente, la certeza en los ojos de Sofía. Todo comienza a cerrarse alrededor de Chiara como una trampa. Sofía aún no recuerda todo, pero su memoria despierta. Y Chiara lo sabe. Sabe que el pasado está a punto de alcanzarla. Mientras huye, su mente toma un camino oscuro, uno del que ya no hay retorno. Decide que Sofía no puede hablar, que el silencio es la única salida. Doménica no lloró en el camino, no levantó la voz, no buscó consuelo. El silencio fue peor. Cada palabra firme de Luis, cada mirada dura de Mercedes, cada reproche no dicho se le clavaron como espinas invisibles que no la dejaban respirar. Al entrar a su habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, como si así pudiera sostenerse. Se dejó caer lentamente hasta el suelo y, por primera vez sin testigos, el peso de la culpa terminó por vencerla. Allí entendió que había pasado demasiado tiempo creyéndose dueña de la verdad, demasiado tiempo actuando desde el orgullo. Ahora, el amor no era un triunfo, sino una condena que la desarmaba por completo. Mientras tanto, Luis tampoco encontraba paz. La casa se sentía distinta, más estrecha, más pesada. Mercedes caminaba de un lado a otro fingiendo ordenar cosas que no lo necesitaban. El silencio entre madre e hijo era espeso, cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Ella sabía que algo se había roto definitivamente y él sabía que ya no podía volver atrás. Mercedes se detuvo frente a una fotografía antigua, una en la que su hijo sonreía sin miedo, sin heridas. La sostuvo con cuidado, como si fuera frágil, y en un susurro cargado de impotencia pensó que ojalá pudiera protegerlo, arrancar ese amor de su vida. Pero el amor no obedece órdenes, y ella lo sabía mejor que nadie. En otro extremo de la hacienda, Ernesto caminaba como un hombre distinto, devastado pero lúcido. Chiara lo evitaba. Ya no lo buscaba, ya no necesitaba de su lealtad. Lejos de destruirlo, eso le dio claridad. Cada recuerdo junto a ella ahora tenía un sabor amargo, como una mentira repetida demasiadas veces. Fue entonces cuando tomó una decisión largamente postergada. Empezó a hablar, a decir lo que sabía, a unir las piezas que Chiara había dispersado con tanto cuidado. No por venganza, sino por justicia. Por Doménica y también por él mismo. Don Andrés, al verlo tan firme, comprendió que algo había cambiado. Ernesto ya no era el abogado enamorado y ciego, sino un hombre dispuesto a asumir consecuencias. Juntos comenzaron a reconstruir verdades enterradas, no solo las de las tierras, sino las de intrigas que habían enfrentado a las personas equivocadas durante años. Genaro, en cambio, ardía por dentro. Cada día sentía que el control se le escapaba de las manos. Las tierras del espejo de luna, ese territorio que siempre creyó suyo por la fuerza, ahora estaban fuera de su alcance. No podía cruzarlas, tocarlas ni usarlas, y esa impotencia lo estaba enloqueciendo.
Pero lo que terminó de quebrarlo fue ver a Domenica distinta, más callada, más distante. Ya no buscaba su aprobación ni toleraba sus comentarios. Cuando él intentaba acercarse, ella levantaba un muro invisible que lo dejaba fuera. Para Genaro, eso fue una traición imperdonable. Todo se está cayendo, repetía en su mente, consumido por una furia silenciosa. Su mente, acostumbrada a resolver con violencia y manipulación, comenzó a trabajar sin descanso. Pensó en Luis, pensó en Sofía, pensó en Chiara. Y en ese entramado oscuro empezó a ver oportunidades donde otros solo veían límites. El verdadero peligro no estaba en lo que decía, sino en lo que callaba. Sofía, por su parte, no logró dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la camioneta negra, el ruido del motor, el impacto, el miedo. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, como si la memoria se estuviera abriendo paso a la fuerza. Sabía que no era una confusión, sabía que no estaba imaginando nada. Luis intentó tranquilizarla, pero incluso él comenzó a sentirse inquieto. Algo no cuadraba. Y mientras las sombras del pasado empezaban a moverse, todos ignoraban que el peligro ya estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. El peligro ya no se anuncia con gritos, sino con silencios demasiado precisos. La reacción de Chiara había sido excesiva, apresurada, casi desesperada. Y aunque nadie quería pensar mal, una voz interna insistía en que todos estaban parados sobre un terreno inestable, listo para hundirse en cualquier momento. Chiara, lejos de la hacienda, no dejaba de moverse, llamadas cortadas, mensajes enviados a medias, silencios estratégicos. Su sonrisa habitual se había convertido en una máscara rígida, ensayada frente al espejo. Ya no improvisaba, planeaba. Y cuando Chiara planeaba, alguien siempre terminaba herido. No voy a perder, no ahora, se dijo en voz baja, mirándose sin reconocerse del todo. En medio de ese caos emocional, las relaciones comenzaron a tensarse como cuerdas a punto de romperse. Domenica y Luis pensaban el uno en el otro con una mezcla peligrosa de rabia, deseo y miedo. No se buscaban, pero tampoco lograban soltarse. Ernesto avanzaba firme hacia una verdad capaz de incendiarlo todo, reuniendo piezas que durante años habían sido ocultadas con mentiras elegantes. Genaro alimentaba su odio en silencio, dejándolo crecer como un veneno lento. Sofía, sin saberlo, se acercaba cada vez más al centro del peligro. Y Chiara, con los ojos fríos y la mente afilada, se preparaba para dar un paso del que no habría retorno. Cada decisión empujaba la historia hacia un punto de quiebre inevitable. En conversaciones a media voz, en pensamientos no confesados y en advertencias que nadie tomaba del todo en serio, se colaba una sensación constante: algo grande estaba por suceder. No era un presentimiento vago, era una presión real, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. En la hacienda, cada paso resonaba distinto. Cada mirada parecía esconder una verdad que no se decía en voz alta. Domenica lo sentía desde que abría los ojos hasta que el cansancio la obligaba a cerrarlos sin lograr descansar. Hacía días que no veía a Luis y, aún así, su presencia seguía allí, instalada en su mente como una herida abierta. Recordaba sus palabras, su tono firme, la forma en que aceptó sus disculpas sin prometerle nada más. «Eso es todo lo que puedo darte», había dicho él. Esa distancia la atormentaba más que un rechazo absoluto, porque en ella había castigo, y también esperanza. Decidida a corregir errores, Domenica se volcó por completo a la hacienda. Retiró oficialmente la denuncia, dio órdenes claras para que nadie volviera a molestar a Luis en sus tierras y enfrentó a empleados que durante años habían actuado siguiendo instrucciones indirectas de Genaro. Cada decisión le costaba, no por debilidad, sino porque estaba aprendiendo a liderar sin imponerse, a mandar sin humillar, a reconstruir desde las ruinas. Genaro observaba todo desde la distancia. Cada orden de Domenica era para él una humillación más. Sentía que le habían arrancado el suelo bajo los pies. Ya no tenía acceso a lo que consideraba suyo, ya no tenía influencia sobre ella y, peor aún, comenzaba a perder el respeto de quienes antes le temían. Esa pérdida lo enfurecía más que cualquier castigo legal. Una tarde, caminando cerca del límite de las tierras del Espejo de Luna, Genaro se detuvo a mirar la laguna desde lejos. Sus ojos se oscurecieron. «Esto no se ha terminado», murmuró entre dientes. En su mente, la violencia comenzaba a tomar forma otra vez,
lenta pero decidida. Las sombras se alargaban, las alianzas empezaban a quebrarse y cuando el silencio volvía a apoderarse de la hacienda, no traía calma, sino la certeza de que lo peor aún estaba por venir. La tensión alcanza un nivel inquietante, donde el peligro ya no se esconde en gritos, sino en miradas, silencios y decisiones tomadas en la oscuridad. Frente a la laguna del espejo de luna, Genaro observa su reflejo distorsionado en el agua. Por un instante no reconoce al hombre que le devuelve la mirada y siente algo parecido al miedo, no por perder poder, sino por la rabia que crece dentro de él sin control. Todo esto debería ser mío, murmura entre dientes, mientras el resentimiento se transforma lentamente en obsesión. En la casa de Luis, el ambiente tampoco ofrece descanso. Mercedes se mantiene fría, distante, como si el solo nombre de Doménica fuera una amenaza que pudiera derrumbarlo todo otra vez. Luis la comprende, sabe que su madre habla desde las heridas, pero ya no puede compartir ese rencor. Hay algo en el que se resiste a odiar a Doménica por completo, y esa resistencia lo enfrenta cada día con Mercedes. ¿No te das cuenta?, le dice ella con la voz cansada. Esa mujer siempre trae problemas. Tal vez, responde él con firmeza, pero también trae verdades que no supimos ver. Mercedes guarda silencio. En el fondo sabe que su hijo ha cruzado una línea invisible y que ya no hay marcha atrás. Mientras tanto, Sofía comienza a atar cabos. No habla mucho de lo que recuerda, pero pregunta. Preguntas que parecen inocentes, pero incomodan a todos. Pregunta por la camioneta, por el día del accidente, por Chiara. Cada respuesta incompleta solo refuerza su certeza de que algo no encaja. Por las noches, los recuerdos regresan con violencia. El sonido del impacto, el miedo paralizante, la sensación de abandono. Se despierta sobresaltada, con el corazón desbocado, y Luis empieza a preocuparse seriamente por su estado. Le propone buscar ayuda, hablar con un médico. Sofía acepta, sabiendo que necesita apoyo, pero también que la verdad está demasiado cerca como para ignorarla. Chiara, por su parte, se mueve con una calma inquietante. Visita a Doménica con sonrisas medidas, habla con Ernesto fingiendo normalidad y evita cuidadosamente cualquier encuentro con Sofía. Por dentro, el pánico no la deja respirar. Cada día que Sofía permanece en la hacienda es un riesgo. Cada recuerdo que vuelve es una amenaza directa. Una noche, Chiara se reúne con alguien que pocos conocen. No es Genaro ni Ernesto, sino una figura del pasado, alguien que le debe favores y no hace preguntas. La conversación es breve, cargada de silencios incómodos. Tiene que parecer natural, dice Chiara con frialdad. Nadie debe sospechar. Cuando se marcha, sabe que ha cruzado una línea de la que no podrá volver. Sin saberlo, Ernesto comienza a convertirse en una pieza clave. Su cambio es evidente. Ya no es el hombre dubitativo de antes, sino alguien firme, directo, decidido a no callar más. Doménica nota su nueva actitud y cuando él le confiesa que sospecha que Chiara está involucrada en algo mucho más grave de lo que imaginaban, un escalofrío le recorre la espalda. ¿En qué exactamente?, pregunta ella. En algo que podría destruirnos a todos, especialmente a Sofía, responde Ernesto. Ese nombre resuena como una alarma. Doménica entiende que ya no se trata solo de conflictos de tierras, amores imposibles o traiciones familiares. Hay una vida en peligro y eso cambia todas las reglas. Decide hablar con Luis, no como la mujer orgullosa que fue, sino como alguien dispuesta a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Cuando se encuentran, la tensión es evidente, pero también la urgencia. Creo que Chiara oculta algo muy grave, dice Doménica sin rodeos. Algo relacionado con el accidente de Sofía. Luis la mira en silencio. No duda de ella. Esa confianza, silenciosa pero firme, es la prueba más clara de que algo ha cambiado entre ellos. Mientras tanto, Genaro también se mueve. Ha escuchado rumores, ha visto miradas, ha entendido que Chiara está desesperada. Y para alguien como él, la desesperación ajena siempre es una oportunidad. Todo comenzó a resquebrajarse de forma silenciosa pero implacable. No hubo un solo hecho que marcara el inicio del derrumbe, sino una cadena de pequeños movimientos, decisiones mínimas que, al sumarse, empujaron a cada uno hacia su propio abismo. Doménica lo sentía con una claridad dolorosa. Ya no era solo la culpa lo que la acompañaba,
sino una intuición constante de peligro, una certeza incómoda de que algo mucho más oscuro estaba tomando forma a su alrededor. Desde que habló con Luis sobre Kiara, no volvió a dormir en paz. Cada ruido en la hacienda, cada sombra mal definida en los pasillos, le provocaba una tensión difícil de disimular. Frente a los demás se obligaba a mantener la compostura, pero cuando estaba sola, el miedo comenzaba a imponerse. No por ella, sino por Sofía. Doménica entendía con brutal claridad que Kiara no era una mujer que aceptara perder, y mucho menos cuando su libertad estaba en juego. Esto no va a terminar bien, pensaba una y otra vez, apretando los puños en silencio. Luis también había cambiado. Dejó atrás la prudencia pasiva y comenzó a moverse con una cautela activa. Observaba, escuchaba, hacía preguntas. Su mirada ya no era solo la del hombre herido por el pasado, sino la de alguien dispuesto a proteger lo que ama, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades que preferiría no conocer. Mercedes lo notó de inmediato. Lo vio salir más temprano, regresar más tarde, hablar por teléfono en voz baja. «Esto no me gusta», le dijo una noche con preocupación. «Todo se está complicando otra vez». «Nunca dejó de estarlo», respondió él con honestidad. «Solo que ahora lo sabemos». Sofía, ajena a muchas de esas conversaciones, continuaba luchando con su memoria. Cada día recordaba un poco más. Fragmentos sueltos que, al unirse, comenzaban a formar una imagen aterradora. Ya no tenía dudas. El vehículo, el impacto, la huida, todo apuntaba a Kiara. Esa certeza la hacía sentirse vulnerable, expuesta, como si llevara una marca invisible que cualquiera pudiera reconocer. Varias veces pensó en hablar con Doménica, en contarle lo que empezaba a recordar, pero se detenía a mitad de camino. No quería provocar un conflicto sin pruebas. No quería ser la chispa que encendiera una tragedia. Sin embargo, el miedo no la abandonaba. La acompañaba incluso cuando intentaba convencerse de que estaba exagerando. Por primera vez desde su llegada a la hacienda, Sofía pensó seriamente en irse, en desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de ella le decía que huir no sería suficiente, que el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. El miedo ya no era una simple sensación pasajera, sino una presencia constante que se filtraba en cada pensamiento. Sofía sabía que hablar sin pruebas podía ser un error fatal. No quería convertirse en la chispa que incendiara una tragedia imposible de detener. Aún así, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, pensó seriamente en marcharse. Pero una voz interna, insistente y oscura, le repetía que huir no la salvaría. El peligro no estaba en el lugar, sino en las personas. Mientras tanto, Kiara entraba en la fase más peligrosa de todas, la calma absoluta. Sonreía con naturalidad, aparecía solo el tiempo justo y se mostraba colaboradora, casi inofensiva. Pero nada era casual. Cada gesto estaba calculado, cada palabra medida con precisión. Sabía que las miradas habían cambiado y decidió adelantarse a los acontecimientos. Empezó a sembrar dudas, a deslizar comentarios aparentemente inocentes sobre Sofía. «Ha pasado por demasiado, a veces la mente juega malas pasadas», decía con falsa preocupación. Esa frase comenzó a repetirse como un eco venenoso en los pasillos de la hacienda. Ernesto observaba en silencio, cada vez más inquieto. Ya no tenía dudas. Kiara ocultaba algo grave, algo que podía arrastrar a todos si salía a la luz. Decidió hablar con don Andrés, no desde el rol de abogado, sino como un hombre consciente de que el silencio también mata. Don Andrés escuchó con el rostro endurecido, comprendiendo que había llegado el momento de actuar, aunque eso implicara aceptar errores del pasado y enfrentar consecuencias dolorosas. Prometió proteger a Sofía y llegar hasta el fondo de la verdad. Pero no todos jugaban el mismo juego. Genaro, desde las sombras, seguía a Kiara en secreto. La había visto reunirse con desconocidos, lejos de miradas indiscretas. No entendía del todo su plan, pero sabía que ese caos podía beneficiarlo. Si todos miran hacia ella, yo tendré espacio, pensaba. Su objetivo seguía intacto, recuperar el control, las tierras, la superioridad perdida. La noche en que todo empezó a acelerarse, una tormenta cayó sin aviso. La lluvia azotaba los techos, el viento sacudía los árboles y la electricidad fallaba. En medio de ese caos, Sofía sintió un miedo distinto, más profundo, como si alguien la observara.
Cerró puertas, revisó ventanas, pero el presentimiento no se iba. A kilómetros de allí, Chiara conducía bajo la lluvia, el rostro tenso, las manos firmes en el volante. Había tomado una decisión definitiva. No podía esperar más. Estaba dispuesta a silenciar el peligro, sin importar el precio. Y mientras destinos opuestos avanzaban hacia un mismo punto de colisión, el universo de Dominica parecía contener el aliento, anunciando que lo peor todavía estaba por suceder. Cuando el miedo se impone al amor y la ambición supera a la razón, las decisiones dejan de tener regreso. Verdades que no podían seguir escondidas, elecciones postergadas demasiado tiempo y una sensación colectiva de que el destino estaba cansado de esperar. La hacienda misma parecía sentirlo. Sus paredes, saturadas de años de silencios y secretos, parecían respirar con dificultad, como si estuvieran a punto de expulsarlo todo de golpe. Sofía seguía despierta, sentada en la cama, con una manta rodeándole los hombros. Cada trueno hacía vibrar el aire y estremecía su cuerpo, pero no era el ruido lo que la mantenía en vela. Era la certeza. Los recuerdos ya no eran fragmentos borrosos. Ahora eran claros, nítidos, dolorosamente precisos. El volante girando de forma brusca. Los faros acercándose sin frenar. El golpe seco. El cuerpo cayendo al suelo. Y luego, el motor alejándose, sin mirar atrás. ¡Fue ella!, susurró con la voz quebrada, llevándose las manos al rostro. No lloraba por haber estado a punto de morir, sino por la injusticia de haber sido abandonada, rota, mientras alguien más continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Pensó en Paula, en todo lo que ya habían perdido, y una determinación silenciosa comenzó a tomar forma en su interior. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía algo con absoluta claridad, no podía callar más. En otra habitación, Mercedes caminaba de un lado a otro. La tormenta despertaba recuerdos que había enterrado durante años. Había vivido lo suficiente para reconocer ese ambiente denso, esa calma engañosa que siempre precedía a las desgracias. Se detuvo frente a la puerta de Luis, cerrada desde hacía horas. Quiso tocar, advertirle, decirle que tuviera cuidado, pero las palabras no salieron. El mayor miedo de una madre no es perder a su hijo, sino verlo destruirse por amor. Luis, ajeno a las vueltas de su madre, estaba sentado frente a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el vidrio. Pensaba en Dominica, en cuánto había cambiado, en cómo, a pesar de todo, seguía siendo el centro de una tormenta distinta, invisible pero igual de violenta. Todavía tiene que haber una salida, murmuró para sí mismo. Pero en el fondo sabía que cada paso que daban los acercaba más al peligro. Dominica, mientras tanto, no estaba en la hacienda. Había salido casi sin pensarlo, incapaz de quedarse encerrada con sus propios pensamientos. Condujo durante largo rato sin rumbo fijo, hasta detenerse en un camino secundario. Bajó del vehículo y dejó que la lluvia la empapara por completo. Necesitaba sentir algo real, algo físico que la sacara del laberinto mental que la estaba consumiendo. Allí, bajo la tormenta, sin testigos, Dominica entendió que el tiempo se estaba acabando. Las verdades estaban demasiado cerca de salir a la luz y cuando eso ocurriera, nadie saldría ileso. Porque en esta historia, el amor, la culpa y la ambición siempre cobran su precio. Y la noche apenas estaba comenzando. En ese instante, Dominica ya no pudo sostener el peso de lo que sentía. «Todo esto es mi culpa», susurró, con la voz rota por el remordimiento. Cada decisión tomada desde el orgullo regresaba como un golpe certero. Cada palabra dicha sin medir consecuencias ahora reclamaba su precio. Había querido controlar el destino y terminó empujándolo hacia el abismo. Pensó en Sofía, en el miedo que había visto reflejado en sus ojos, y una certeza se impuso con una fuerza brutal. Protegerla ya no era una opción, era una deuda que debía saldar, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Chiara avanzaba por la carretera con una concentración fría, casi inhumana. La lluvia golpeaba el parabrisas, el viento sacudía el vehículo, pero nada lograba distraerla. Su mente estaba fija en un solo objetivo. Todo lo demás había dejado de existir. «No tengo alternativa», se repetía en silencio. «El mundo nunca fue justo conmigo». Pero en lo más profundo sabía la verdad. No estaba sobreviviendo, estaba eligiendo. Elegía el camino más oscuro porque siempre había sabido moverse en él.
Cada kilómetro recorrido reforzaba su decisión. Ya no pensaba en consecuencias ni en culpas futuras, solo en silenciar una amenaza capaz de derrumbar la vida que había construido sobre mentiras. Ese pensamiento obsesivo la empujaba hacia adelante como un eco constante, marcando el ritmo de su caída. Latía en el fondo de la historia, invisible, pero implacable. No había marcha atrás. Genaro, refugiado en su casa, observaba la tormenta desde la ventana con una sonrisa torcida. Sabía que algo grande estaba ocurriendo. No tenía pruebas, pero lo sentía en los huesos. Kiara estaba moviendo piezas peligrosas y si ella caía, arrastraría a muchos con ella. Tal vez el caos es justo lo que necesito, murmuró. Pensó en Luis, en Dominica, en las tierras que aún deseaba recuperar. Que se destruyan entre ellos, yo sabré aprovechar lo que quede. Ernesto, en cambio, no pudo quedarse quieto. Algo dentro de él le gritaba que esa noche no era una más. Intentó llamar a Dominica, luego a Luis. El silencio al otro lado del teléfono le erizó la piel. Decidió ir a la hacienda, ignorando la lluvia, el cansancio y el peligro. No sabía exactamente qué haría, pero tenía claro algo: quedarse al margen ya no era una opción. La tormenta comenzó a ceder, pero el peligro no se disipó. Al contrario, se volvió más preciso, más cercano. Sofía, aún despierta, escuchó un ruido afuera. No era el viento. Eran pasos. Su corazón comenzó a latir con violencia. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. La visibilidad era mala, pero creyó distinguir una silueta cerca del portón. Retrocedió lentamente, buscando su teléfono. Las manos le temblaban. Pensó en llamar a Luis, pero algo la detuvo. No quería provocar un escándalo sin pruebas. Aún así, el presentimiento era demasiado fuerte. Cerró la puerta de su habitación con llave y apoyó la espalda contra ella, conteniendo la respiración mientras el silencio volvía a apoderarse del lugar. En distintos puntos, cada uno libraba su propia batalla sin saber que todas convergían en el mismo instante. El miedo, la ambición, el amor y la culpa se entrelazaban en una red cada vez más estrecha. Y mientras la noche avanzaba cargada de presagios, la historia parecía contener el aliento. Nada estaba resuelto. Todo estaba a punto de estallar. En el universo de Dominica Montero, las decisiones siempre se pagan caro.